Días. Buenos días, alumnos. Buenos días, coordinadora. Creo que el profesor entró y luego salió, ¿no? Parece que tiene inconvenientes técnicos. ¿Me equivoco? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Hola, hola. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están? días, Carlos. profesor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlos, Jesús, Ariana, Milciades, Eric, Juan Alberto, Luz, Yandira. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. A ver, voy a presentar mi pantalla. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Un gusto saludarlos. Estamos ya 24 de agosto. Estamos por desarrollar la unidad número 13 que corresponde a los temas de la Revolución Rusa, el fascismo italiano, el nazismo alemán. Ya estamos a 2 semanas ya de culminar el ciclo. Y el tercer bloque, claro. Así es que, bueno, espero que para el tercer examen les vaya muy bien y logren sus objetivos. Jóvenes, antes de dar inicio a la clase, hoy, por ejemplo, tenemos unos temas interesantes, ¿no? Hoy vamos a hablar de la Revolución Rusa, vamos a hablar del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, y por ahí, si todavía nos queda el tiempo, vamos a hablar un poco acerca de la Guerra Civil Española. Es decir, vamos a hablar del periodo entre guerras, ¿no? Antes de dar inicio a la clase, por favor, me podrían confirmar si se me escucha bien y si se ve la presentación de mi clase, porque estoy compartiendo pantalla aquí. Sí, profesor, se ve. Ah, ya, gracias, Milciades. A ver, voy a ahora aquí abrir el chat. Listo. Ujú. Ya está. ¿Saben ustedes que pueden hacer sus preguntas, participar en clase, por el chat o por el micrófono? Aquí, por si acaso, en mi distrito todavía sigue haciendo un poco de frío, por eso estoy tomando un poco de café para despertarme y bueno, ya me desperté, pero para contrarrestar un poco el frío. A ver, aquí voy a presentar ya la diapositiva, ¿sí? Voy a hacer un poco el volumen del micrófono. A ver, para que se pueda... Uy, parece que no funciona. Pero bueno, creo que estamos bien. Ahora sí. Creo que ahora sí. Uy, se está lajeando mi diapositiva. Bueno.
Jóvenes, parece que tuve problemas con la conexión. Me parece que por un momento desaparecí. Si me confirman, porque necesito nuevamente, en todo caso, iniciar nuevamente la clase porque... Sí, profesor, Sí, profesor. Sí me enteré, porque ahí me salió un mensaje. Ya, vamos a tener que empezar de cero, ¿no? Aquí, a ver, voy a abrir nuevamente. Ahora sí, mientras... Ya está. A ver. A ver, mientras... Vamos a ver. Vamos a acomodarnos aquí. Ya está. Ahora creo que ya podemos presentar mi pantalla. Bueno, les comentaba, a ver. Estaba hablando solo cuando de pronto me di cuenta que me había desconectado, no tenía conexión. Bueno, voy a repetir nuevamente lo que estaba intentando decirles, ¿ya? La próxima semana vamos a desarrollar el tema de la Segunda Guerra Mundial, correspondiente a la unidad número 14. Ese tema clásico en el curso de Historia Universal. Nunca faltan las preguntas de la Segunda Guerra Mundial en los exámenes de admisión o en los exámenes de centros pre como la CEPREVI, ¿ya? Sin embargo, para poder entender ese tema, la Segunda Guerra Mundial, es necesario explicarte las cosas que ocurrieron en Europa en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entienden? Y esos años previos a la Segunda Guerra Mundial se le conoce con el nombre de periodo entre guerras, ¿sí? El periodo entre guerras, es decir, a ver, por favor, a ver si me confirman, si se puede ver ahora la presentación de mis diapositivas. ¿Se me escucha bien ahora? Creo que sí, ¿no? Sí, profesor. Ahora sí. Gracias. Ahora, mira, voy a pasar a esta diapositiva. Aquí está, periodo entre guerras. Miren, en varios textos preuniversitarios, al periodo que va entre el fin de la Primera Guerra Mundial y, a ver, aquí voy a tratar de modificar, vista, fin de la presentación, pantalla completa, no. Bueno, aquí espero que puedan ver al menos mi mouse, ¿ya? Miren, guerras es aquel periodo que dura 20 años. Se inicia cuando se firmó el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el documento que se firmó al culminar la Primera Guerra Mundial. Es el tratado que firmaron los aliados con la Alemania que fue derrotada. A partir de ese año, 1919, hasta el año 1939, año en que se inicia la Segunda Guerra Mundial, a ese lapso de tiempo, de 20 años, 2 décadas, se le conoce como el periodo entre guerras. Es decir, ¿qué cosas ocurrieron en Europa entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Y aquí te los voy a mencionar. A ver, en ese lapso de tiempo aparece el fascismo. Aquí lo tienes, mira. Benito Mussolini había fundado el Partido Fascista Italiano en el año 1920. Y en el año 1922, como vemos aquí, Mussolini logra llegar al poder. Es decir, tuvo el control del Estado y el gobierno italiano. Así los fascistas llegan al poder e inician una dictadura. La dictadura fascista de Benito Mussolini, que duró hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ah, claro, me olvidaba. También ocurrió la Revolución Rusa, pero la Revolución Rusa se inició en el año 1917, es decir, en plena Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Sin embargo, esa revolución en Rusia, liderada por Lenin, ahora les voy a hablar acerca de Lenin, duró hasta el año 1921-22, año en que terminó la Guerra Civil. La Guerra Civil
en Rusia fue provocada precisamente por la Revolución Rusa. Entonces, podríamos considerar que la Revolución Rusa también forma parte de esta etapa llamada periodo entre guerras. ¿Ven? Es decir, durante esa etapa, los comunistas llegan al poder en Rusia. Los fascistas llegan al poder en Italia. ¿Ya? En el año 1920 también se funda el partido nazi en Alemania, pero los nazis van a tardar todavía un buen tiempo para llegar al poder en Alemania. Miren cuándo llegaron al poder en Alemania los nazis. En el año 1933, cuando Hitler, el líder del partido nazi, fue nombrado canciller de Alemania. ¿Ven? A ver, ¿qué más ocurrió en el periodo entre guerras? La muerte de Lenin. Lenin no pudo disfrutar mucho del poder en Rusia. Lenin llevó a cabo su revolución en el año 17 y en el año 1924 estaba falleciendo, ¿no? Entonces, a partir del año 24 se inicia una disputa interna dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. La disputa por la sucesión a Lenin fue entre Trotsky y Stalin, que también formaban parte del Partido Comunista. Esa disputa duró sus 4 años aproximadamente. Ya para el año 1928, a 4 años de la muerte de Lenin, Joseph Stalin logra imponerse a Trotsky. Y así se inicia la dictadura de Stalin, el que reemplazó a Lenin, ¿ya? Entonces, ahí tienes, mira, la dictadura de Stalin, la dictadura de Benito Mussolini. En el año 30 se inicia la dictadura de Hitler en Alemania. Y en el año 29, ¿ya? Se lleva a cabo una crisis internacional del sistema capitalista. Esa crisis se inició en Estados Unidos y la conocemos como el crack, porque es el crack de Wall Street del año 29 la que provocó la gran depresión económica que no afectó al Perú, perdón, a Estados Unidos, sino que también afectó a todos los países de economías capitalistas, entre ellas al Perú y Alemania. No sé si a ustedes ya les han explicado la caída de la dictadura de Leguía. ¿Han llegado hasta ese tema en Historia del Perú? Bueno, no lo he mencionado, pero por mi parte, ahí sí, o sea, me avancé eso, Ya, fue en pero el oncenio de Leguía, ¿no? exacto, pero ya llegaron al oncenio, ya pasaron ya, ¿no? ¿O Ah, todavía? bueno, No, todavía no pasan el oncenio de Leguía, la eso, dictadura, parece que todavía no. Bueno, no, todavía les no, comento, perdón. parece que no, ¿no? Bueno, ya. Entonces, el oncenio de Leguía gobernó durante el periodo entre guerras, por si acaso. Leguía gobernó por esos años, Augusto B. Leguía, ¿ya? Es decir, que Augusto B. Leguía era contemporáneo, digamos que pertenecía a la misma generación, a la generación de Lenin, de Stalin, de Mussolini, de Hitler, ¿no? Y en Estados Unidos estaba el presidente Roosevelt, que llegó a la presidencia en el año 33, por si acaso, cuya imagen la vemos aquí, ¿ya? Llegó al poder en el año 33 y aplicó una receta conocida como el New Deal, así la llamó, ¿no? El nuevo trato en castellano, para poder superar la crisis. Entonces, digamos que Leguía pertenecía a esa generación. Leguía gobernó desde el año 19, año en que se firmó el Tratado de Versalles, hasta el año 1930. Y precisamente lo mencionaba Augusto B. Leguía porque su dictadura precisamente cae, entre otras razones, cae producto de la crisis provocada por el crack del año 29. Entonces, el gobierno de Leguía se vio afectado por esa crisis. Esa crisis debilitó a la dictadura de Leguía y es por eso que unos militares golpistas le dieron, pues, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Golpe de estado a
Augusto B. Leguía, fue el militar Luis Miguel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro no pudo disfrutar mucho del poder en el Perú porque sería asesinado en el año 33. Justo el año, miren, en que Hitler estaba asumiendo la Cancillería en Alemania, ¿no? Ante el asesinato de Sánchez Cerro, lo reemplaza Óscar Benavides en el Perú. ¿Y por qué te menciono a Óscar Benavides, ¿no? Y a Sánchez Cerro? Se preguntarán, ¿qué tienen que ver ellos con el tema que estoy yo mencionando? Pues resulta que Óscar Benavides y también el gobierno de Sánchez Cerro simpatizaban con esas posturas políticas, con esos movimientos políticos que habían aparecido en Europa. A ver quién me responde. ¿Simpatizaban con el comunismo o con el fascismo? El fascismo es de Benito Mussolini y Hitler. Comunismo. El comunismo era de Lenin. ¿Perdón? Comunismo. No, al contrario. Sánchez Cerro y Benavides perseguían a los comunistas aquí en el Perú, ¿no? Ellos eran opositores al comunismo. Es más, si no me equivoco, Sánchez Cerro persiguió a los comunistas y apristas con una ley de emergencia. Entonces, si no era con el comunismo, entonces nos queda el fascismo, pues. Sánchez Cerro y Benavides, digamos que simpatizaban, coqueteaban con el fascismo. Digamos que les agradaba un poco la idea, ¿no?, del fascismo. ¿Me entienden? Entonces, para que te des cuenta que el fascismo se puso tan de moda en Europa que aquí en el Perú habían mandatarios, ¿ya?, como Sánchez Cerro y Benavides, que simpatizaban con ese movimiento político que apareció en Europa después de la Primera Guerra Mundial. La pregunta Profe, es, dime, te escucho. ¿qué es el fascismo? Precisamente ahora voy a contar eso con detalle, no te preocupes, solo te pido que me esperes unos minutitos nada más. Ahora te voy a explicar qué es el fascismo, ¿ya? No te preocupes, yo de todas maneras, porque de eso trata la clase, por si acaso. Voy a hablar de la Revolución Rusa y el fascismo. Y ahí te voy a tener que explicar qué es el fascismo, por qué apareció, por qué tuvo éxito, en qué consistía. Bueno, solo te pido unos minutitos nada más porque estoy tratando de dar una breve introducción, ¿ya? Bueno, entonces, miren, a ver, creo que alguien dejó encendido su micrófono. A ver si lo apagan, se los agradecería un montón, ¿ya? No sé quién ha dejado el micrófono encendido, que se escucha un sonidito ahí. Cuando quieran hacer sus preguntas, enciendan el micrófono y cuando terminen de hacer sus preguntas, no se olviden de apagarlo, ¿ya? Gracias, creo que ya lo han apagado ya. Entonces, y el comunismo, las ideas socialistas, también llegaron al Perú y también hubo personas en el Perú, sobre todo intelectuales, que simpatizaban con el socialismo. Por ejemplo, un gran intelectual autodidacta que por esos años fundó el Partido Socialista del Perú. Había escrito los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. ¿Alguno de ustedes se anima de quién estoy hablando? José Carlos Mariátegui. Correcto. Mariátegui, un gran intelectual teórico del marxismo. Digo gran intelectual porque, a ver, simpaticemos o no con el socialismo, ¿ya? No hay que, pues, ¿no?, obviar a Mariátegui. Mariátegui era un intelectual, digamos, que no solo sonó aquí en el Perú, sino en la región. Mariátegui es considerado como uno de los grandes intelectuales de aquella época, de América Latina. Lástima que simpatizaba con el socialismo, ¿no? Digo lástima porque, bueno, es a título personal, por si acaso, ¿ya? Pero bueno, Mariátegui fundó el Partido Socialista. Entonces, como puedes ver, las ideas del socialismo y del fascismo llegaron al Perú. Pero la pregunta es, ¿dónde aparecieron? En Europa, pues. Aparecieron en Europa.
Entonces ahí te vas a dar cuenta que todas las cosas que ocurren en Europa repercuten en América Latina. O sea, nuestra historia prácticamente está conectada con Europa. No lo podemos negar. Desde que nos colonizaron, nuestra historia está conectada con Europa. En el ámbito político, económico, cultural, ¿ves? Entonces, digamos que después de la Primera Guerra Mundial, y con esto cierro ya la introducción y entro ya directo al tema. Después de la Primera Guerra Mundial, en varios países de Europa, el fascismo apareció y logró triunfar en países como Italia y Alemania. Cuando digo que logró triunfar, me refiero a que el fascismo apareció después de la Primera Guerra Mundial e inmediatamente tuvo éxito. Éxito en el sentido que lograron capturar el poder. ¿Me entienden? Es decir, que lograron hacer gobierno. Porque uno fácilmente diría, ¿no? Oye, apareció el fascismo, pero ¿logró tomar el poder en algún país? Sí, en Italia y en Alemania. Es como que te diga, a ver, José Carlos Mariátegui fundó el Partido Socialista. El socialismo llegó al Perú por esos años. ¿Mariátegui logró capturar el poder? Te pregunto. A ver, respóndeme rapidísimo si puedes. ¿Mariátegui fue presidente del Perú alguna vez? Nunca. Nunca. ¿Ves? Una cosa es que las ideas aparezcan en el Perú con Mariátegui, el socialismo entra al Perú. Bueno, ya había entrado ya con otros personajes, pero Mariátegui es el que funda el Partido Socialista, pero no logró tomar el poder Mariátegui. ¿Me entiende? En cambio, el fascismo apareció por primera vez después de la Primera Guerra Mundial e inmediatamente capturó el poder en Italia en el año 22 y luego con Hitler en Alemania. El comunismo logró tomar el poder con Lenin cuando llevaron a cabo su revolución. ¿Te das cuenta? Es decir, que en el periodo entre guerras, el comunismo logró capturar el poder en Rusia, el fascismo en Italia y Alemania, ¿no? Y luego esas dos ideologías, yo no podría considerar de verdad el fascismo ideología, ¿ya? Esas dos doctrinas políticas, fascismo y comunismo, tuvieron tanta pegada en Europa que en España, y aquí mira, aquí dice Guerra Civil Española, en España estalló una guerra que sonó en todo el mundo hablaba en esa época de la Guerra Civil Española. Tú sabes que en una guerra civil se enfrentan personas de la misma nacionalidad. Entonces, ¿por qué sonó tanto la Guerra Civil Española que estalló en el año 36? Porque en España se estaban enfrentando los de izquierda, es decir, los grupos socialistas, comunistas de España, ¿ya? Contra los fascistas de España. Es decir, con aquellos españoles que simpatizaban con el fascismo. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde se observa la disputa, ¿no?, entre el socialismo y el fascismo en España. El que representaba el fascismo español era Francisco Franco, aquí, quien te estoy mostrando en la diapositiva, aquí, mira. Él logra ganar la Guerra Civil Española. Él logra vencer a los grupos de izquierda. A los grupos de izquierda en España se les conocía como republicanos. Y a los fascistas de España se les conocía como nacionalistas o falangistas. Y Francisco Franco era un hombre nacionalista, simpatizaba con las ideas de Benito Mussolini y Hitler. Y es más, para ganar la guerra civil, Franco, este líder fascista español, recibió ayuda militar de Hitler y Mussolini. Y los comunistas o los grupos de izquierda de España que estaban peleando contra los fascistas recibieron ayuda de Stalin, de la Unión Soviética. Es decir, esas dos grandes fuerzas políticas
mira, se manifestaron en España y ¡boom! Estalló la guerra, pues, y ganaron los fascistas y Franco se convirtió en dictador de España. Entonces, todas estas cosas ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial y fueron esos líderes, tanto Stalin, Hitler y Mussolini, los que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Y de eso trata la clase, explicarte cómo estos dictadores que dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial llegaron al poder. ¿Cómo es que los comunistas toman el poder en Rusia? ¿Cómo es que los fascistas tomaron el poder en Italia y Alemania? Así es que miren aquí ahora, por favor. De estos 5 temas, ¿ya? La Revolución Rusa, el fascismo en Italia, el crack del año 29, el nazismo en Alemania, solo voy a tocar 3 puntos. La Revolución Rusa, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Y por ahí hablaremos un poco de la Guerra Civil Española, aunque el crack del año 29 no está programado, ¿no? Pero igual lo voy a mencionar por ahí, ¿no? Listo, ahora sí, empecemos con lo de la Revolución Rusa, ¿ya? Este es el primer tema, mira, Revolución Rusa. Saben que pueden ustedes, por si acaso, hacer sus preguntas. Tengo una pregunta pendiente, por si acaso me preguntaron qué cosa era el fascismo y lo voy a explicar. Y bueno, a ver, aquí en imágenes tenemos al líder, al principal líder de la Revolución Rusa. Su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, el camarada Lenin. Aquí se observa una foto donde él está en un estrado. Un estrado parece provisional, ¿no? Parece que hubiese sido armado así de manera rápida, espontánea, ¿no? Para dar un discurso. Se supone que ahí Lenin, este hombre que está aquí en la parte superior, peladito él, está dando un discurso en una plaza pública, en una plaza de Petrogrado. Petrogrado era el nombre de la ciudad capital de Rusia en esos tiempos. Por si acaso, no era Moscú la capital. En la actualidad, la ciudad de Petrogrado recibe el nombre de San Petersburgo. Es una ciudad que tiene salida al mar Báltico. Es una ciudad ahora modernísima, ¿no? Una de las mejores ciudades de Rusia. Pero ya no es capital. En estos tiempos, San Petersburgo ya no es la capital. Es Moscú. Pero en los tiempos de la revolución, la ciudad era San Petersburgo, ¿no? Conocida con el nombre de Petrogrado. Y aquí en esta otra imagen se ve a Lenin, que está en el medio, y a todas aquellas personas que formaron parte de la revolución. Ahí se ve al costado de Lenin a Stalin y Trotsky, ¿no? Y se ve a otros personajes y líderes del Partido Comunista, ¿no? de Rusia. Bueno, ahora pasemos, mira, a la otra diapositiva. Aquí, mira. Este es el mapa de Rusia. Primero, si voy a hablar de Rusia, tengo que al menos mostrarle el mapa. ¿Cómo era el Imperio Ruso cuando se llevó a cabo la revolución? El Imperio Ruso era inmenso. Era mucho más grande de lo que es ahora. Si te das cuenta, miren los territorios que abarcaba Rusia, el Imperio Ruso. Aquí se observa que Finlandia formaba parte del Imperio Ruso. Una parte de Polonia también formaba parte del Imperio Ruso. Ni qué decir de Ucrania. Ucrania formaba parte también del Imperio Ruso. Es decir, el Imperio Ruso era mucho más grande de lo que es ahora porque habían territorios o naciones como Finlandia, Polonia, Bielorrusia y Ucrania que formaban parte del Imperio Ruso. Ahora ya el mapa se ha modificado, ¿no? Y todo ese imperio era gobernado por los zares, el zar de Rusia. Aquí voy a hacer un zoom, espero que se pueda ver. Esta es una foto clásica
del zar Nicolás. Sí se ve, ¿no? Espero que se pueda ver. Yo, si no me dicen nada, yo doy por hecho que están viendo, ¿ya? A menos que me digan que no se puede ver. Estoy haciéndole un zoom a la foto del último zar. ¿Quiénes eran los zares de Rusia? Los zares de Rusia eran los emperadores. Emperadores. A los emperadores se les conocían como zar, Z-A-R, zar. ¿Ya? Y él fue el último zar de Rusia, porque él fue derrocado y luego asesinado durante el proceso revolucionario. O sea, la revolución acabó con los zares, ¿no? Los zares de Rusia gobernaban, desde el siglo XVI, imagínate, desde mucho tiempo atrás. Y había una familia, una sola familia que gobernaba Rusia desde el siglo XVII. Era la familia Romanov. Y el zar Nicolás pertenecía a esa familia. Es decir, que Rusia, la verdad es que para el año 1917 mantenía unas estructuras políticas viejas. Es decir, no había estallado en Rusia, al menos hasta el año 1917, una revolución que haya podido cambiar o modernizar las estructuras políticas de Rusia. Mientras que el resto de Europa ya lo había hecho. Por ejemplo, Francia tuvo su revolución en el año 1789 y con eso se creó la monarquía constitucional. Inglaterra dejó de ser monarquía absolutista desde el año 1688. Es decir, para cuando estalló la Revolución Rusa de 1917, ya muchos países de Europa, entre ellas Francia, Inglaterra y Alemania, como que ya se habían modernizado ya habían tenido sus propias revoluciones y habían modernizado las estructuras políticas. Digamos como que ya se había democratizado un poco la política en esos países de Europa. Mientras que en Rusia no. En Rusia se mantenían las estructuras viejas. Era un país atrasado en todos los niveles. Cuando digo atrasado en todos los niveles, me refiero, en política no había cambios. En política todavía seguía gobernando la familia Romanov como si fueran dueños de toda Rusia. Por lo tanto, existía la autocracia. ¿Qué cosa es la autocracia? Cuando el emperador cree ser el dueño de toda Rusia. Cuando el emperador cree que el territorio ruso es de su patrimonio y por lo tanto puede hacer lo que quiera. No hay otros poderes alternos que puedan limitar el poder del zar. En pocas palabras, el zar hacía lo que quería en Rusia. Y para tener el control, ¿no?, de la población y reprimir cualquier intento de motín, rebelión, ¿no?, utilizaba la ojrana. ¿Qué cosa era la ojrana? La ojrana era una policía secreta del zar. Algo así como una especie de el brazo policial, ¿no?, o armado del zarismo, que se encargaba precisamente de provocar cualquier intento de rebeldía. No existían los derechos de opinión, no había libertad de opinión, de expresión, de prensa, no existían los derechos humanos. O sea, era prácticamente un imperio o un estado policíaco. ¿Ven? Entonces, las estructuras políticas eran viejas y era obvio que ese país necesitaba un cambio. ¿Entienden? En cuanto a la cuestión económica, las estructuras económicas de Rusia también eran viejísimas. Rusia era uno de los países más atrasados de Europa. Para cuando estalló la Revolución Rusa, Rusia era uno de los países más atrasados de Europa. La pregunta es, profe, ¿pero por qué atrasados? ¿En qué sentido atrasados? Mira, el
resto de los países de Europa como Bélgica, Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, habían modernizado su economía gracias a la revolución industrial. Habían modernas máquinas en esos países que te acabo de mencionar que habían acelerado la producción. Su PBI iba creciendo, iba aumentando. Es decir, la producción de bienes en los países como Francia, Alemania, Inglaterra, era una producción industrial. La revolución industrial había modernizado esos países. Sin embargo, en Rusia, la industrialización era lenta, muy lenta, es decir, todavía mantenía estructuras agrarias, semifeudales. Ya la agricultura era la principal actividad económica. Todavía se mantenían relaciones de trabajo tradicionales, ¿no? El hacendado ruso y su servidumbre, aunque la servidumbre ya había desaparecido, ¿eh? Pero imagínate ese tipo de economía, ¿no? En un país europeo enorme, cuando el resto de los países de Europa ya se había industrializado, imagínate. Y en Rusia, solo una de las ciudades se estaba industrializando. ¿Qué ciudades? Te dije, por ejemplo, la ciudad capital. ¿Algunos recuerdan la capital? Te lo mencioné al inicio de la clase. Petrogrado. Petrogrado. Ahora se llama San Petersburgo. Esa ciudad se estaba industrializando. Es decir, habían fábricas, obreros. La otra era Moscú. Y la otra ciudad era Kiev, que ahora es capital, si no me equivoco, de Ucrania. Ucrania ahora es un país independiente y está siendo atacado por Rusia, ¿no? Pero antes formaba parte del Imperio Ruso. Entonces, esas eran las estructuras económicas de Rusia, un país atrasado, semifeudal, con una lenta industrialización. Y solo en algunas cuantas ciudades habían industrias. ¿Y saben cuál era lo peor de todo? Que esa industrialización de Rusia estaba siendo impulsada por los capitales extranjeros. Era Francia e Inglaterra la que estaba ayudando a Rusia a industrializarse. ¿Te das cuenta? Entonces, esa era la situación de Rusia. O sea, con un atraso político, un atraso económico, social, ¿no? No habían modernas relaciones de trabajo. ¿Me entienden? En fin, en esa situación uno diría, cualquiera, pues, ¿no? Ese país debía de cambiar y cambiar a la fuerza. ¿Por qué? Porque viendo las condiciones en las que estaba Rusia, ya que todo el mundo decía, pues necesitaba un cambio, y un cambio drástico y radical. Profesor, Dime. perdón, pero es que la autocracia entonces era que el gobernador cree tener todo el poder y eso existía aún en Rusia y por eso se inició la revolución. Claro, claro, esa es una de las causas, ¿no? Querían cambiar ya, querían tener su parlamento, el pueblo ruso. El parlamento se le llamaba Duma, D de dado U-M-A, Duma. Y se supone que el parlamento es una asamblea que representa a la población. Entonces el pueblo ruso quería su parlamento, ¿no? Quería tener representación política, querían estar representados. El resto de Europa tenían parlamentos, existían monarquías parlamentarias. Pero en Rusia, imagínate, las decisiones las tomaba el zar. A un país tan grande con millones de habitantes y que una sola persona decidiera por todos. ¿Te das cuenta? Entonces era necesario un cambio. Entonces, y dentro de ese cambio era pues acabar con la autocracia, ¿no? Claro que había radicales en Rusia que solicitaban la aniquilación del zarismo y hay otros moderados que solicitaban la creación de un parlamento. ¿Me entiende? Algo así como que
que el zar siga gobernando, pero que convoque a un parlamento, a una Duma, ¿no? Que escuche al pueblo, que permita que el pueblo participe en las decisiones. Y por qué no una constitución que logre recoger los derechos de las personas. ¿Te das cuenta? Y eso no había pues en Rusia. Ahora, en la parte económica, ya que la miseria era endémica, era algo normal. Los niveles de vida del poblador ruso era el más bajo en Europa. O sea, el sector popular vivía en la extrema pobreza. Y precisamente debido a su atraso económico. Al menos espero que ya me hayan entendido un poco la situación de Rusia. Entonces, con todo lo que te he dicho, la pregunta es, oye, un ratito, ¿y el pueblo no hacía nada? Sí, intentaron incluso llevar a cabo una revolución en el año 1905, como ves aquí, mira. Aquí, ¿qué es lo que dice? Mira, antecedentes. Revolución de 1905. Es decir, ya habían tenido ya su revolución en el año 1905, pero esa revolución fracasó. Esa revolución no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque no hubo una excelente organización de los revolucionarios. No la hubo. Y además no tuvieron el respaldo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Se supone que para derrocar a un régimen es necesario que los revolucionarios cuenten con el respaldo, al menos, de un sector de las Fuerzas Armadas. Acuérdate que las Fuerzas Armadas es el brazo militar de Rusia. Activar esto. Jóvenes, parece que había perdido por unos segundos la señal. Hola, hola jóvenes, ¿me escuchan? Parece que había perdido nuevamente la conexión por unos, creo que segundos. Sí se lo escucha, ¿Me profesor. escuchan ahora? Se lo escucha un Oh, poco trabado, profesor. ya, gracias. Disculpen la... ya. A ver, voy a tratar. He apagado mi cámara, a ver, para ver si se puede solucionar un poco el problema. Hola, ¿ahora me escuchan? Hola. Jóvenes, hola. Profesor. Ya, gracias. Me avisan cualquier inconveniente, ¿ya? He decidido apagar mi cámara un poco para a ver si con eso alivio un poco el problema de la conexión, ¿ya? Bueno, jóvenes, ya para, digamos, pasar ya, ¿no?, a la otra diapositiva. Les decía que ante la situación de crisis, de atraso en Rusia, era lógico pensar que la población en cualquier momento se podía organizar y llevar a cabo una revolución. Y eso sucedió en el año 1905, ¿ya?
Pero esa revolución fracasó por falta de organización y por falta de apoyo de una facción o de una parte de las Fuerzas Armadas. La cuestión es que fracasó. Ahora miren la otra diapositiva. Llega la guerra. Llega, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, 1914. Jóvenes, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial empeoró la situación de Rusia. O sea, ese país ya estaba en problemas antes que se involucrara en la Primera Guerra Mundial. O sea, la situación era caótica, crítica de Rusia. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, el zar de Rusia, Nicolás II, decide intervenir en la guerra, apoyando a sus aliados de la Triple Entente. ¿Alguno de ustedes recuerda quiénes eran sus aliados? ¿Qué países formaban parte de la Triple Entente aparte de Rusia? Vamos, ¿alguien recuerda? ¿Alemania? No, al contrario. Rusia estaba peleando contra Inglaterra y Alemania. Francia. Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia, que eran enemigos de Alemania, y Rusia, por apoyar a Francia e Inglaterra, también pelea contra Alemania en el frente oriental. O sea, los rivales de los enemigos de Rusia eran los alemanes. Estaban peleando contra Alemania. Y la verdad es que a los rusos durante la Primera Guerra les fue fatal. Y ya creo que era lógico, ¿no? Pensar que Rusia en esas condiciones críticas, como te mencioné hace poquito, pues era difícil que pudiera obtener victorias, sobre todo obtener victorias sobre un país como Alemania, que estaba preparadísimo para la guerra, que tenía una excelente industria, que tenía un PBI, una producción impresionante. Alemania era un país poderoso debido a su industrialización. Por eso es que Rusia solo va a obtener fracasos en la Primera Guerra Mundial. La pregunta es, oye, ¿y ante esos fracasos el zar Nicolás se retiró de la guerra? No, no se retiró, al contrario, continúa. Él decide continuar con la guerra. ¿Por qué? Por diversas razones. No quiere retirarse de la guerra por apoyar a Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra están invirtiendo, están ayudando económicamente a Rusia, a la industrialización. Y retirar a Rusia de la guerra significaría abandonar a sus aliados y por ende dejar de recibir su ayuda. Digamos que el zar de Rusia priorizó la industrialización de su país, ¿no? Priorizó la industrialización de su país y dijo, vamos a continuar con la guerra porque si no perdemos la ayuda de Francia y de Inglaterra. ¿Ven? Pero la pregunta es, pero, oye, ¿y la población de Rusia? La población de Rusia exigía al zar la renuncia a la guerra. Mira, ni siquiera exigían la renuncia del zar. ¿Ah? Exigían que el zar retire al país de Rusia de la guerra, porque el pueblo ruso sentía que la guerra era el origen de todos sus males. Sabemos que ya los problemas existían en Rusia, pero la guerra había empeorado la situación. ¿Me entienden? Entonces, aquí en esta diapositiva tienes las causas de la revolución. Por ejemplo, ya te había mencionado, ¿no? La revolución se llevó a cabo porque ya estaban cansados del gobierno autocrático y represivo del zar. La revolución se llevó a cabo porque los campesinos ya estaban cansados en las condiciones en las que vivían, condiciones paupérrimas de miseria. El proletariado también, los obreros de las fábricas, que eran no tan numerosos que digamos, también estaban cansados por la falta de
leyes laborales que pudieran mejorar su condición de trabajo. ¿Ves? Y por último tienes aquí las derrotas militares, ¿no? O sea, prácticamente los fracasos militares de Rusia en la Primera Guerra Mundial agudizaron los problemas. ¿Me entienden? Aquí se puede observar, por ejemplo, en estas imágenes, mira, espero que se pueda ver, voy a hacerle zoom. Dicen aquí, soldados rusos derrotados en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial. Estos rusos querían regresar a sus casas. O sea, imagínate pelear en esas condiciones, ¿no? No tener las armas necesarias para poder vencer al ejército alemán, ¿no? Pertenecer a un país atrasado y pobre y pelear contra aquellos países que sí estaban industrializados y que sí estaban preparados para la guerra. Miren aquí, los rusos, obreros en fábrica, ¿no? Y aquí tienes niños de familias de campesinos sin tierras. Y aquí tienes nuevamente la imagen, ¿no? Del zar y su familia, ¿no? Bueno, digamos que el zar de Rusia no era pues un político eh, que pudiera, digamos, avisorar estos problemas, ¿no? Bueno, parece que desapareció nuevamente mi diapositiva aquí. A ver, entonces yo creo que en gran parte el responsable de esa situación era el zar de Rusia, pues, ¿no? O sea, no tener la suficiente inteligencia como para darse cuenta que las cosas no funcionaban en su país, ¿no? Y bueno, pues, y lo poco que podía hacer era retirar, pues, a su país de la guerra y no lo hacía. ¿Ven? Bueno, aquí he tenido que nuevamente aperturar la diapositiva y me voy directamente a aquí, a ver. Estas son entonces la diapositiva que nos indica las causas. Miren la situación de Rusia durante la guerra. Miren lo que dice aquí. Campesinos rusos acaparaban alimentos o los vendían a precios muy elevados, debido a la escasez, ¿ya? Los grandes centros industriales sufrían escasez de provisiones y combustible. Las arcas del Estado estaban vacías. La inflación había subido de manera impresionante, es decir, el precio de los productos de primera necesidad subían debido a la escasez. El nivel de los salarios no correspondía con los precios, es decir, subían los precios de los productos de primera necesidad durante la guerra debido a la escasez de alimentos, pero no subía el salario. Por eso dicen, ¿no? Que si suben los precios, deberían subir los salarios de los obreros, pero no subía. Y eso provocaba pues hambre, ¿no? Y luego miren lo que dice aquí, una minoría privilegiada, se refieren a los terratenientes, a los comerciantes especuladores que aprovechaban de la situación. Dice, una minoría privilegiada sacaba provecho de la guerra, dando lugar a un profundo resentimiento. Claro, un resentimiento en los más necesitados, ¿no? Entonces, la guerra como que había agudizado los problemas, había empeorado la situación, y lo peor de todo es que en esta situación solo había un grupito pequeño de comerciantes y terratenientes que sacaban provecho de la situación. Y la gran mayoría de campesinos y obreros resentidos, ¿no? Molestos, insatisfechos con esta situación. En esas condiciones Profesor, tiene el audio entrecortado.
Creo que por unos segundos había perdido la señal. Hola, ¿me escuchan? Hola, 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 buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, gracias. Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? Disculpen, ya creo que había perdido la conexión. Entonces, ya sabes ya la situación de Rusia durante la Gran Guerra. Y miren lo que va a pasar. ¿Cómo se inicia la revolución? Empezando el año 1917, en enero de 1917, se llevaron a cabo una serie de huelgas y protestas contra el régimen del zar. Es decir, la gente, sobre todo los trabajadores, ya estaban cansados ya de la situación. Era insostenible. ¿Me entienden? O sea, empezando el año 1917 se inician las huelgas y protestas ya. ¿Por qué? Porque ya habían transcurrido 3 años de guerra. Acuérdate que la guerra empezó en el año 14. Para el año 15, 16 y 17 ya habían transcurrido 3 años de guerra. Entonces, empiezan las huelgas y protestas. ¿Cuál era el principal reclamo? Porque muchos de ustedes se preguntarán, profe, si hay huelgas, protestas, es porque algo están reclamando. Quieren que las autoridades le presten atención. En este caso, el zar es la autoridad. ¿Cuál es su principal reclamo? ¿Qué es lo que desean estos trabajadores de aquellas fábricas de San Petersburgo, por ejemplo, ¿no? O Petrogrado? ¿Alguno de ustedes, por favor, me podría decir cuál era su principal reclamo de estos manifestantes? Ahí se ven en imágenes 2 fotos, ¿no? De trabajadores en las calles. Bueno, en vista que tenemos el ¿Un tiempo... salario bueno? No, no pedían un salario bueno. En ese momento, en esa coyuntura, claro que, a ver, sí exigían, pues, ¿no? Mejorar sus condiciones laborales, pero estaban en plena guerra. Estaban en la Primera Guerra Mundial. Estaban fracasando ante los alemanes. Y la situación económica había empeorado para la población rusa. Miren lo que va a suceder. Para marzo de 1917, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, según el calendario ruso era febrero, ¿ya? ¿Qué hicieron estas mujeres trabajadoras? Las mujeres, por si acaso, trabajaban en las fábricas porque estaban reemplazando el vacío que habían dejado los varones. Los varones se encontraban peleando en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese vacío que dejaron los varones en las fábricas tuvo que ser ocupado por las mujeres. Entonces, había mujeres obreras y escogieron el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, para iniciar una huelga multitudinaria, mira, en todas las ciudades y fábricas de San Petersburgo, porque según las mujeres no había nada que celebrar ese día. Entonces era momento, ¿para qué? Para que el zar las escuche. ¿Saben cuál era el principal reclamo? Miren lo que había hecho en momentos previos a la huelga el zar Nicolás. Había decidido racionar los alimentos. Miren, había decidido llevar a cabo una política de racionamiento de pan y carbón. ¿Por qué razón? Porque quería satisfacer la demanda de sus tropas que estaban peleando contra los alemanes. Es decir, el zar de Rusia dijo, vamos a tener que llevar a cabo una política de control y racionamiento del pan y carbón, porque mis soldaditos que están peleando contra los alemanes también necesitan alimentarse. También necesitan carbón como una fuente, ¿no?, de energía y para contrarrestar el frío. Entonces, esa medida
que tomó el zar fue la chispa que encendió, mira, esta ola de protestas y huelgas. ¿Por qué las mujeres salieron a las calles y dijeron, con esta medida van a terminar matándonos de hambre y de frío? Y todo por culpa de la maldita o bendita guerra. Entonces, el principal reclamo de la población era, presten atención, salir de la Primera Guerra Mundial. Ese era su principal reclamo. Que el zar de Rusia, Nicolás II, de una vez por todas, firme la paz. ¿Con qué país? ¿Con qué país estaba peleando? Con Alemania. Con Alemania, pues. Dice, el zar debe firmar la paz con Alemania y debe retirarnos ya de la Primera Guerra Mundial, porque esa guerra está matándonos. No solo, por si acaso, con los fusiles y balas de los alemanes, sino también de hambre y de frío. ¿Por qué? Porque el zar, por atender la guerra, mira lo que ha hecho. Está privándonos del pan y del carbón. En un país tan frío como Rusia era necesario tener carbón. Entonces, ese era el principal reclamo. Por eso se fueron a la huelga. Por eso las protestas multitudinarias en la ciudad de San Petersburgo. Así se inicia la revolución. Entonces, miren aquí ahora. Se inicia la revolución. ¿Ya? En febrero del año 1917 hubo 2 etapas en la revolución, la de febrero y la de octubre. Empecemos con la de febrero. Voy a tener que acelerar un poco, ¿ya? Resulta que cuando se llevan a cabo estas huelgas multitudinarias, ¿no? Por las mujeres trabajadoras, el zar de Rusia, Nicolás, que estaba en el frente de batalla, decide regresar a San Petersburgo para poner orden. Y cuando regresa a la ciudad de San Petersburgo, observó que todas las fábricas se habían paralizado. La producción de armamentos también se vio paralizado. El zar por eso regresa a San Petersburgo a poner orden. Y para él poner orden, ¿qué cosa era? Enviar al ejército y a la marina a reprimir esas protestas y huelgas. Sin embargo, miren lo que ocurrió. Cuando el zar ordena al ejército y la marina disparar contra los manifestantes, el ejército y la marina decide amotinarse. Hicieron de oídos sordos, no le escucharon al zar. Dijeron, no, no vamos a acatar esa orden. ¿Por qué? Porque estamos con esa gente que está protestando. Es decir, el ejército y la marina se amotinaron también. Ya te dije que cuando las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo al gobernante, ese gobernante ya no tiene nada que hacer. ¿Ven? Entonces el zar vio que las Fuerzas Armadas le estaban quitando el respaldo. Ya no tenía poder. Miren, entonces imagínense esa situación. El zar que fracasa en el frente de batalla contra los alemanes. El zar que no puede controlar la situación en el interior del país debido a las huelgas y protestas. Y encima las Fuerzas Armadas no le hacen caso. Se hacen de oídos sordos y se unen, la marina y el ejército, los soldaditos, se unen a los manifestantes. Y así los trabajadores, obreros y campesinos se organizan y empiezan a elegir a sus delegados para formar los soviets. ¿Qué cosa eran los soviets? Era una organización popular que estaba representado por delegados, obreros y campesinos. Entonces el zar no le quedó otra cosa más que optar por lo más fácil. ¿Qué cosa crees que hizo el zar? Abdica, renuncia. Al no poder controlar la situación, el zar renunció. 300 años de zarismo
se vino abajo con una ola de protestas y huelgas. ¿Te das cuenta? El zar renuncia, pero renunció a favor de su hermano, el duque Miguel, como ves aquí. Y el duque Miguel inmediatamente también renunció. ¿Por qué? Porque vio que la situación era insostenible. Dijo, yo no voy a heredar un imperio que está en ruina, está en crisis. Entonces, cuando el duque Miguel, el hermano de zar Nicolás, también renuncia, se formó un gobierno provisional. Un gobierno provisional que estuvo dirigido por un príncipe, un noble llamado el príncipe Bob, pero luego al poco tiempo el gobierno provisional recae en este político, mira, Kerensky, Alexander Kerensky, ¿ya? Los mencheviques, que formaba parte de la agrupación menchevique. Los mencheviques, quiero que prestes atención a esta parte, ¿ah? Eran socialistas liberales, ¿ya? Eran socialistas moderados. Digamos que no eran esos socialistas radicales que exigían la lucha de clases, la dictadura del proletariado, ¿no? Querían utilizar la violencia para poder derrocar al zar. No. Los mencheviques eran los moderados, eran los liberales, ¿correcto? Y ahí estaba Alexander Kerensky. Entonces, la Revolución de Febrero sirvió para acabar con el gobierno del zar y formarse un gobierno provisional integrado por liberales, socialistas, y a la cabeza estaba Alexander Kerensky. Entonces, cuando cae el gobierno del zar y se formó un gobierno provisional, el pueblo creía que este gobierno provisional iba a poner fin a la guerra. Es decir, creía que este gobierno nuevo, ¿ya?, que se había formado producto de las protestas, las marchas y las huelgas, creían que ese nuevo gobierno iba a retirar a Rusia de la guerra. Y con el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial, creían que se iba a solucionar, al menos, se iba a solucionar los grandes problemas de Rusia. Decían, porque la guerra es el origen de todos los males, decía. Sin embargo, los soviets, es decir, las organizaciones de trabajadores, inmediatamente se decepcionaron. ¿Por qué? Porque Alexander Kerensky decide continuar con la guerra. Y eso fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque los soviets, es decir, los trabajadores, obreros y campesinos organizados en los soviets, dijeron, nos acaban de traicionar. El gobierno que se acaba de formar de manera provisional nos ha decepcionado. ¿Por qué? Porque es la misma cuestión, es la misma vaina. Porque siguen con la guerra. Entonces, el error que cometió el gobierno provisional fue continuar con la Primera Guerra Mundial. Inclusive Kerensky envió una ofensiva nueva contra los alemanes, que se llama la ofensiva Kerensky. Y la situación se mantenía inestable en Rusia. Escasez, inflación, muerte producto de la guerra. Es por eso que los soviets exigen el retorno de ¿quiénes? Ahora mira aquí, de los bolcheviques. ¿Cuál era la diferencia entre los bolcheviques y los mencheviques? La diferencia es que los bolcheviques eran radicales. Querían llevar a cabo la lucha de clases, querían tomar el poder de manera violenta, querían prácticamente acabar o eliminar el zarismo. Es decir, tenían unas propuestas extremas y radicales. Y por esa razón, estos bolcheviques habían sido expulsados ya con anterioridad, habían sido expulsados de Rusia, precisamente por su belicosidad.
por lo subversivo que eran. Lenin estaba fuera. Lenin era, por si acaso, el líder bolchevique. Su verdadero nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como el camarada Lenin. Ese tipo se encontraba en Suiza. Cuando estalló la Revolución de Febrero, Lenin se encontraba en Suiza. Otros líderes bolcheviques eran Trotsky y Stalin, pero el máximo líder era Lenin. Entonces, ya para abreviar, ¿qué hizo Lenin? Cuando se entera que el zar había caído y que se había formado un gobierno provisional, entonces Lenin aprovecha para regresar a Rusia. ¿Y sabes quiénes ayudaron a Lenin a regresar a Rusia? Los alemanes. Sí, los mismos alemanes que estaban peleando contra Rusia en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué ayudaron a Lenin a regresar a Rusia? Porque sabían los alemanes que si Lenin regresaba a Rusia y tomaba el poder en Rusia, Lenin sí estaba dispuesto a retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y si Lenin retiraba a Rusia de la Primera Guerra Mundial, los alemanes iban a estar aliviados, como que le sacaran un peso de encima a los alemanes. Los alemanes ya no tendrían que pelear contra Rusia en el frente oriental y solo se concentrarían en pelear contra Francia e Inglaterra. Por eso los alemanes colocaron en un vagón de tren a Lenin y lo enviaron de regreso a Rusia. Lenin llega a Rusia y da su famoso discurso en la ciudad de Petrogrado. Y aquí tienes la imagen, mira, que te mostré al inicio de la clase. Lenin en un estrado, ¿no? En la plaza de Petrogrado, ofreciéndoles al pueblo cuatro cosas. ¿Qué cosa le ofreció Lenin? Paz, pan y tierras. Paz, pan y tierras. Acuérdense de eso. Paz, es decir, vamos a firmar la paz con Alemania y vamos a retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Pan, vamos a alimentar a los más hambrientos y a los más pobres. Acuérdense de la escasez de alimentos a producto de la guerra. Y tierras, vamos a hacer una nueva redistribución de la tierra. Y vamos a hacer que los campesinos que no tienen tierra van a tener acceso a una pequeña porción de tierra. Y el cuarto ofrecimiento, todo el poder a los soviets, es decir, el poder político va a estar en manos del pueblo. Y con esas cuatro promesas, el pueblo empezó a vitorear el nombre de Lenin. Decía, Lenin es el hombre. Lenin es la persona que esperábamos. Lenin es la solución a todos nuestros males. ¿Ya? Y así, los soviets deciden apoyar a Lenin. ¿Y derrocaron a qué gobierno? Vamos, ¿alguno de ustedes me puede responder? ¿Qué gobierno ruso cayó por la Revolución de Octubre llevada a cabo por los bolcheviques? ¿El gobierno del zar Nicolás o el gobierno provisional de Kerensky? ¿A qué gobierno se tumbaron los bolcheviques? Al del zar Nicolás. No, el zar Nicolás ya había renunciado. Acuérdate. Entonces Kerensky, pues. sí, Kerensky. Claro. Por eso te estoy explicando dos etapas. Mira, aquí en la primera etapa de febrero, el zar ya había renunciado. Seguía en Rusia, pero ya no era emperador. Cuando se llevó a cabo la segunda etapa de la revolución, ya liderada por Lenin y los bolcheviques, por eso se dice que la revolución rusa de 1917 tuvo dos etapas. La de febrero con los mencheviques y la de octubre con los bolcheviques. Entonces, los bolcheviques se tumbaron al gobierno provisional de Kerensky, de los mencheviques, no del zar, porque el zar ya había renunciado ya.
Entonces, así llega al poder los bolcheviques, ¿no? Con el apoyo de los soviets, derrocan a Kerensky y al gobierno provisional. ¿Y qué hace Lenin una vez que toma el poder? Miren lo que hace. Aquí está, mira, medidas adoptadas. Firmó el tratado Brest-Litovsk con los alemanes, por la cual Rusia firmaba la paz con Alemania y se retiraba Rusia de la guerra. Pero eso le significó pérdidas territoriales. Rusia renunció a 2 grandes territorios, a Finlandia, que le otorgó la independencia a Rusia, y a Ucrania. Ucrania por eso se desprende del Imperio Ruso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hacer eso Rusia? Porque ese era el precio que tenía que pagar Rusia si quería la paz con Alemania. Los alemanes le dijeron, eres tú el que quiere la paz, ¿ya? Eres tú el que propone la paz. Entonces, si tú quieres la paz, quieres retirarte, este es el precio que tienes que pagar. Reconocen la independencia de Finlandia y de Ucrania, listo, y se retiran. Eso fue lo que ocurrió. Los comunistas, en este caso los bolcheviques, toman el poder y retiraron a Rusia de la guerra. Y luego empezaron a expropiar las industrias, bancos, tierras, todo empezó a ser expropiado y pasó a manos del Estado. Y luego ordenó el asesinato de la familia del zar. ¿Te das cuenta? Y luego, miren, se formó en Rusia un ejército blanco. La pregunta es, ¿ejército blanco? ¿Qué es eso? El ejército blanco fue creado por terratenientes, por burgueses, por banqueros que no estaban dispuestos a aceptar un gobierno comunista, porque obviamente no les convenía, pues, ¿no? Habían sido afectados por esta política de expropiaciones. El ejército blanco se creó con la finalidad de acabar con los bolcheviques, acabar con ese gobierno que se estaba instaurando en Rusia, el gobierno comunista. Y el ejército blanco tuvo el apoyo de Francia, de Inglaterra, de Japón y de Estados Unidos. Así se creó el ejército blanco, con la finalidad de luchar contra los bolcheviques. Y los bolcheviques, para acabar con el ejército blanco, crearon su ejército rojo, el ejército comunista. Fue creado por Trotsky. Y luego aplicaron el comunismo de guerra, que fue lo peor que pudieron hacer los bolcheviques. El comunismo de guerra tenía como objetivo buscar aprovisionamiento de armas y alimentos para el ejército rojo. Y para ello, ¿qué cosas realizaron? Una serie de requisas, es decir, la incautación forzosa de granos, es decir, alimentos y animales. Todas las familias se vieron afectadas. Y producto del comunismo de guerra vino el hambre, la hambruna. Esas imágenes que tienes aquí, mira, un niño, ¿no?, con evidentes signos de desnutrición, y aquí un cerro de cadáveres. Eso fue producto del hambre provocado por los bolcheviques. Es decir, cuando los bolcheviques llegaron al poder, la situación del obrero y del campesino sí cambió, pero no cambió para mejorar sus niveles de vida, sino que cambió para empeorar su situación. Si el obrero ya, mira, era pobre antes de la guerra, con los bolcheviques fue recontra pobre. Se murieron de hambre. Y ahí es donde empieza el arrepentimiento, pues, ¿no? Esos soldaditos que habían apoyado inicialmente a los bolcheviques, esos marineritos que habían apoyado a los bolcheviques, se arrepintieron. Dijeron, oye, pensábamos que con los bolcheviques nuestra situación iba a cambiar, pero miren, mejor estábamos con el zar. Porque estos bolcheviques comunistas nos están matando de hambre, decía.
y han provocado una nueva guerra, la guerra civil. ¿Dónde está la paz que nos ofrecieron? Nos han estafado, pero era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando un grupo de marineros se amotinan contra los bolcheviques, el ejército rojo de los bolcheviques ya estaba muy bien organizado y aplastaron cualquier intento de amotinamiento o rebeldía. ¿Te das cuenta? Y así los bolcheviques quedaron en el poder. Se quedaron en el poder, imagínate cuánto tiempo, 70 años. Nadie los sacó del poder hasta el año 1991. 70 años en el poder los bolcheviques. Claro que Lenin, y con esto ya termino, Lenin no pudo disfrutar del poder. Lenin, por si acaso, murió en el año 24, creó la Unión Soviética, le cambió el nombre a Rusia por el de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Murió en el año 24 y en el año 24 te dije que se inició una disputa por el poder. ¿Entre quiénes? Entre Trotsky y Stalin. ¿Y quién ganó? Stalin. Y Stalin, ¿qué cosa es lo que hizo Stalin? En el año 28 implementa los planes quinquenales. ¿Qué eran los planes quinquenales? Era un proyecto ambicioso para llevar a cabo la industrialización de Rusia, es decir, llevar a cabo un proyecto con la finalidad de modernizar a la Unión Soviética. Te dije al inicio que Rusia era un país atrasado. Entonces estos bolcheviques con Stalin intentaron modernizarla y por eso se llevó a cabo los planes quinquenales, para industrializar a la fuerza a la Unión Soviética, y también tuvo un costo social, pues, ¿no? Estos bolcheviques cada vez que querían hacer algo, sacrificaban a la población, pues, ¿no? Los condenaba al hambre prácticamente, ¿no? Y bueno, ahí lo tienen. Ahora pasemos a la otra diapositiva, que tenemos exactamente unos 15 minutos. ¿Qué es el fascismo? El fascismo, jóvenes, fue una reacción al comunismo. Ser fascista significa dos cosas. A ver, y esto va para el alumno que me preguntó qué cosa era el fascismo, ¿ya? Y voy a ir directo al grano. Ser fascista significa ser anticomunista, rechazar el marxismo, el socialismo o cualquier otra idea de izquierda. El fascista apareció precisamente para detener el avance del comunismo. Y otra cosa más, el fascismo no solo es anticomunista y antimarxista, el fascista también no cree en la democracia liberal, no cree en la democracia, creen que la democracia liberal ya es un sistema obsoleto, corrupto, anacrónico, que no sirve para nada. ¿Ven? Esas son dos características del fascismo. No creer en la democracia liberal corrupta, según los fascistas, y no creer en el comunismo. ¿Ven? Entonces la pregunta es, ¿pero qué es el fascismo? Jóvenes, el fascismo no es una ideología. El fascismo no fue creado por un intelectual como Marx o Lenin. Marx y Lenin eran intelectuales, comunistas. Pero Benito Mussolini no era un intelectual, no era un filósofo. No era un tipo pensante, pues, que tuviera la receta teórica para aliviar o mejorar los problemas de Italia. No. El fascismo solo es una reacción, es acción. ¿Me entienden? Entonces, no vayas a decir que el fascismo es una ideología. Simplemente es un movimiento político, un movimiento que apareció en reacción al comunismo. Y te explico rápido, a ver. Miren aquí. Jóvenes, se puede ver las diapositivas, ¿no? Por favor, si me avisan. ¿Se puede ver? ¿Se escucha bien? ¿Sí?
Sí, Vamos. profesor. Sí, profesor. Ya, gracias. Miren la situación de Italia luego de la Gran Guerra. Jóvenes, recuerden esto siempre. La Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial perjudicó económica y políticamente a todos los países de Europa. A todos de Europa, menos Estados Unidos. Europa quedó hecho un cementerio, un desastre después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como los dejó en crisis, se vino el desempleo, la hiperinflación, el descontento social. Empezaron a echarle la culpa a los gobiernos democráticos y liberales, ¿no? Incapaces de resolver ese problema. Y por eso la gente se volcó y empezó a apoyar a las ideas socialistas. ¿Me entienden? La gente empezó a hablar del comunismo en Rusia. Dice, miren lo que está pasando en Rusia, los comunistas han llegado al poder, han retirado a su país de la guerra y tratan de resolver sus problemas a su estilo, a su manera. Entonces, aparecen las ideas de izquierda, el socialismo, en diversos países. En Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Entonces, debido a la precaria situación del italiano, me refiero al obrero y el campesino, ¿no? Una situación también de descontento, ¿no? Por la situación, no encontrar empleo, los precios de los alimentos están por las nubes debido a la inflación, producto de la escasez. O sea, la misma situación de Rusia se repite en Italia, también producto de la guerra. Entonces, esa situación crítica en Italia, producto de la Gran Guerra, ¿ya? Fue canalizado por los socialistas. Y los socialistas van a fomentar, van a impulsar la toma de tierras y la toma de fábricas. Es decir, los socialistas van a, digamos, ayudar a los campesinos a tomar las tierras de los terratenientes y van a ayudar e impulsar a los obreros a tomar las fábricas. Entonces, es así, Italia durante los años 20 y 21 va a vivir una etapa de inestabilidad política, porque el rey de Italia, Víctor Manuel III, no estaba en condiciones de controlar la situación. Al no estar en condiciones de controlar la situación, miren, la clase propietaria, los burgueses, los industriales y los terratenientes tenían temor a una revolución socialista. Es decir, tenían miedo de que en Italia ocurriese lo mismo que en Rusia. En Rusia habían tomado el poder los radicales bolcheviques y estaban expropiando. Entonces, la clase media, los propietarios, los burgueses en Italia, tenían temor a que ocurriese lo mismo en Italia. Y es así, miren lo que ocurre en Italia. Aparecen los fascistas. Eran un grupo de jovencitos excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Entre ellos estaba Benito Mussolini, ¿ya? Que aparecen, ¿cómo? Aparecen rompiendo huelgas y protestas. Es decir, se van a agarrar a trompadas, se van a pelear en las calles contra los manifestantes y los comunistas que asusaban esas huelgas y protestas. Entonces, así aparecen los fascistas, grupitos de paramilitares, excombatientes, y usaban la violencia, glorificaban la violencia y la guerra. Se habían peleado en la Primera Guerra Mundial, pues imagínate. Ellos decían, con la violencia vamos a poner orden. ¿Cómo que orden? Sí, vamos a acabar con esos asusadores rojos, comunistas de izquierda,
que dividen a la población italiana, porque se alimentan del resentimiento del obrero, del campesino. Dividen al país. Dicen que los obreros tienen que luchar contra los burgueses. Entonces, según los fascistas, un país solo sale adelante si hay unión, si hay orden. Entonces, para que exista unión, hay que acabar con los comunistas, decían, que dividen al país. Si queremos salir adelante, debemos poner orden, es decir, acabar con las manifestaciones, protestas callejeras y las huelgas. ¿Te das cuenta? Es decir, ese grupito de fascistas que aparecieron en las calles, se supone que aparecieron con la finalidad de acabar la toma de tierras, acabar con la toma de fábricas, acabar con las manifestaciones callejeras y acabar con los socialistas. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿y qué hizo entonces los industriales, los propietarios, la burguesía, la clase media que tenía temor a una revolución socialista? Apoyaron a Benito Mussolini y sus camisas negras, así se les decía a los fascistas. Y por eso Benito Mussolini llegó al poder, porque tuvo el respaldo de los burgueses, clase media, industriales, terratenientes. ¿Te das cuenta? Llega al poder en el año 22 gracias a la marcha sobre Roma, cuando él y sus camisas negras abandonaron Milán y se dirigieron a la capital Roma, y el rey Víctor Manuel nombró a Benito Mussolini primer ministro. Así se inicia su dictadura. Una dictadura que era anticomunista, persiguió a socialistas, a comunistas, a cualquier político de izquierda. ¿Ven? Fue una dictadura totalitaria, porque usaba la violencia. Pero dicen ellos que usaban la violencia para poner orden. ¿Te das cuenta? Para mejorar y resolver los problemas del país, se necesitaba el principio de autoridad, según Benito Mussolini. Y miren luego lo que hizo. Firmó un pacto con la Iglesia Católica, creó el Vaticano, por eso dice que la Iglesia, agradecida con esa dictadura fascista, ¿no?, se convirtió en aliada de esa dictadura. Luego Benito Mussolini, ¿no?, que era un ultranacionalista, que siempre trataba de glorificar, ¿no?, al Imperio Romano, ¿no? Trataba de reivindicar, ¿no?, al Imperio Romano, porque Benito Mussolini decía, Italia siempre ha sido grande, ¿no? Y ha tenido un pasado glorioso, decía, y ese pasado glorioso de Italia es el Imperio Romano, ¿no? Entonces, bajo esa idea, Benito Mussolini quería, pues, tener colonias, ¿no? Quería invadir los territorios que Francia e Inglaterra no le habían retribuido, pues, porque se supone que Italia, ¿se acuerdan ustedes que cambió de bando en la Primera Guerra Mundial? ¿Se acuerdan que Italia era primero aliado de Alemania y luego se cambió para Francia e Inglaterra? ¿Por qué se cambió? Se cambió porque le habían ofrecido compensaciones territoriales. Pero cuando terminó la Primera Guerra Mundial, no recibió esas compensaciones territoriales Italia. Por eso la situación caótica, crítica de Italia. Y cuando llega al poder Benito Mussolini, invade Etiopía. En esa época recibía el nombre de Abisinia. Está ubicado en África. Luego ocupó Albania, en Europa. Entonces Benito Mussolini inicia, ¿no?, su política imperialista. Y luego en el año 36 firma el Pacto de Acero, que era una alianza militar, ¿no?, con la Alemania de Hitler. Ahora pasemos a lo de Hitler, el nazismo. El partido nazi, jóvenes, a ver, presten atención para terminar ya con esto. El verdadero nombre del partido nazi fue el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. La palabra nazi son las primeras sílabas de la palabra nacional, socialismo. Nazi.
¿Ya? Entonces, la pregunta es, Hitler, quien había nacido en Austria, pero que peleó en la Primera Guerra Mundial para el ejército alemán, ¿ya? Hitler creó su partido político después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1920. Y adivinen qué, él admiraba a Benito Mussolini. Y si era admirador de Benito Mussolini, significa que Hitler simpatizaba con el fascismo. Hitler, al igual que Benito Mussolini, detestaba a la izquierda radical, a los comunistas, a los judíos. Que dicho sea de paso, comunistas y judíos, o socialistas y judíos, gobernaban Alemania cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que el partido nazi también formaba parte del fascismo. Pero claro, el partido de Hitler no se llamaba el partido fascista, ¿no? Sino se llamaba el Partido Nacional Socialista, que simpatizaba con el fascismo, ¿no? Bueno, terminemos con esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Mira, la Primera Guerra Mundial había terminado, ¿correcto? ¿Y qué vino después para Alemania? Vino lo peor. Alemania, acuérdate, que también salió muy mal de la guerra. Y lo peor de todo es que tuvo que firmar el Tratado de Versalles, que era un tratado que dejó prácticamente en la ruina a los alemanes. ¿Y quiénes gobernaban en Alemania cuando terminó la Primera Guerra Mundial? Era la República del Weimar. Era el Partido Socialdemócrata de socialistas y judíos. ¿Correcto? Y miren lo que había provocado. Miren aquí al niño. A ver, disculpen. Aquí al niño que está jugando con billetes. Billetes de verdad. La pregunta es, ¿pero por qué juega con billetes? No sirven para nada, porque la moneda o el billete alemán se había devaluado, producto de la hiperinflación. La hiperinflación en Alemania fue producto de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles. Entonces, la misma situación de desempleo, descontento, se vivía en Alemania. Por eso les dije, la Primera Guerra Mundial terminó por arruinar a casi toda Europa. Y por eso es que aparecieron grupos extremistas en Alemania. La izquierda radical, con Rosa Luxemburgo, que intentó darle un golpe de Estado a la República del Weimar. También aparecieron los grupos de la derecha radical y extrema. No se puede comparar, por si acaso, con los grupos de derecha de hoy, ¿eh? Hoy en día se comete un error al decir a cualquier grupo de derecha, fascistas, dicen, ¿no? Hay que tener en cuenta de que una cosa es la derecha de ahora y otra es los grupos fascistas que aparecieron en esa época. Para empezar, estos grupos fascistas no creían en la democracia. Hitler, por ejemplo, que era líder del partido nazi, intentó llegar al poder mediante un golpe de Estado. Le quería dar un golpe de Estado al gobierno de la República del Weimar, a quien él acusaba de ser la autora o el autor de todos los males de Alemania. Pero fracasó Hitler, pues, en su golpe de Estado en Múnich. ¿Por qué? Porque no tuvo el respaldo del ejército alemán. Y por eso Hitler fue enviado a prisión. Y ahí tienes una foto de Hitler, ¿no?, el día del golpe. Bueno, un golpe frustrado porque fracasó. Y aquí tienes otra foto de Hitler en la cárcel, donde escribió su libro Mi lucha. Y aquí ves una caricatura que representa a los socialistas y judíos que gobernaban Alemania y que están agarrando un puñal para darles una clavada ahí en la espalda a los soldados alemanes, porque esa era la visión que tenían los alemanes. El gobierno de la República del Weimar nos han dado una puñalada por la espalda al firmar el Tratado de Versalles. Por eso querían
darle golpe de Estado, pero fracasaron. Hitler salió de la cárcel y tuvo que esperar muchos años para llegar al poder, ¿ya? Tuvo que esperar hasta el año 33, y aquí con esto vamos terminando ya. ¿Qué pasó en los años 30? Resulta que la pobre Alemania tuvo que sufrir y aguantar y soportar otra crisis, peor que la de la Primera Guerra Mundial, la crisis del crack del año 29, que se inició en Estados Unidos y que afectó muchísimo a la economía alemana. Imagínate vivir haber vivido en esa época, ¿no? O sea, tener que soportar la Primera Guerra Mundial, que provocó una crisis tremenda, y luego tener que soportar unos añitos después otra crisis provocada por el crack. Y unos añitos después la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que en los tiempos que vivimos es mucho mejor que aquella época, ¿no? Imagínate. Entonces, el crack del año 29, ya para ir terminando, arruinó a Alemania. Nuevamente los alemanes soportar la devaluación de la moneda, la hiperinflación. Ante esa situación de crisis generalizada, Hitler y su partido nazi se presentan como la salvación. Algo así como que el partido nazi es el único que puede sacar de la crisis al pueblo alemán. Y para eso Hitler utilizó pues su gran oratoria, ¿no? Su amor por Alemania, era nacionalista, aprovechó el descontento y el resentimiento de la población alemana que sentían con los socialistas y los judíos, a quienes erróneamente culpaban de todos sus fracasos. Por eso Hitler, pues, antes de ser canciller, empieza sus discursos políticos que la situación crítica de Alemania se debe al gobierno de los socialistas y judíos, pues, ¿no? Y por lo tanto era necesario sacar del poder a los socialistas y a los judíos, ¿no? Y así se inicia, pues, ¿no? El ascenso del partido nazi, ¿no? Participó en elecciones Hitler, imagínate, en elecciones parlamentarias y presidencialistas. Ganó las elecciones parlamentarias, perdió las elecciones presidencialistas, Hitler quedó en segundo lugar, y aquí se observa una foto donde Hitler está saludando a Hindenburg, quien le ganó las elecciones presidenciales a Hitler. Pero Hindenburg tendría que negociar con los nazis, porque los nazis controlaban el parlamento alemán. Entonces, en esas negociaciones, Hindenburg nombra a Hitler canciller. Los nazis llegan al poder cuando Hitler fue nombrado canciller. Es decir, llegaron al poder de manera democrática. La pregunta es, oye, ¿por qué los alemanes estaban tan convencidos del partido nazi? Por la situación en la que estaban, en la que vivían. En resumen, ¿ya? ¿Por qué en Rusia apoyaron a los bolcheviques si eran radicales? ¿Por qué en Italia apoyaron a Benito Mussolini, que era un dictador radical? ¿Por qué permitieron que Hitler asumiera la Cancillería? Porque si uno observa la situación de Rusia, de Italia y de Alemania, era una situación caótica y crítica, desesperante. Por eso es que los europeos pensaron, ¿no? Ante problemas graves, situación crítica, las medidas tienen que ser radicales, decían, ¿no? Yo estoy recontra seguro que si no hubiese sido por la Primera Guerra Mundial o el crack, la situación económica de Europa hubiese sido mejor, estable, próspera, y los pueblos de Europa no hubiesen optado por salidas radicales. ¿Te das cuenta? Bueno,
Hitler llega al poder en el año 33 y miren luego lo que hace. Llevó a cabo la noche de los cuchillos largos, que fue la orden de Hitler para aniquilar, asesinar a integrantes de su propio partido porque Hitler creía que lo iban a serruchar, ¿ya? Ordenó el incendio del Parlamento alemán para echarles la culpa a los comunistas y así tener una excusa para perseguirlos. Luego redactan las leyes de Nuremberg por la cual se le quita la ciudadanía alemana a los judíos. Incluso organizó unas olimpiadas, la de Berlín, la del año 36, y luego firmó el pacto que ya te dije, ¿no? Con la Italia fascista de Benito Mussolini. Ahí lo tienen. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de ya retirarnos? ¿Alguna pregunta? Creo que había quedado pendiente las preguntas de la semana pasada, pero aquí al menos te voy a dar las claves de esta clase, ¿ya? A ver. Vamos a resolver las preguntas ya que tenemos todavía 5 minutitos, creo yo. Voy a tener que robarles un poco de su tiempo. A ver aquí. Jóvenes, ¿se ven las preguntas? Vamos. ¿Sí? Sí, ¿Se profesor. confirma? Listo. La clave, la pregunta número 1 sería la letra. ¿Alguien tiene la clave ya? ¿La Sí, E? por ahí alguien. La E. Correcto. Sí, la letra E. Vamos a sombrearla aquí, ¿ya? La letra E. Esa es la clave. La clave, la pregunta número 2, ¿cuál sería? La A. La La A. A. Correcto. La número 3, La B. La E. ¿cuál? ¿La E? B. 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 Ah, claro. La C. La C. A ver, un ratito, pero aquí está un poco raro. Dice campesina. Ya, es la C, mencheviques. ¿Se acuerdan? Ellos, la revolución de febrero provocó la caída del zarismo, por si acaso. La número 4. ¿Qué medidas tomaron los bolcheviques de Lenin? La B. La A. Una de las primeras medidas fue la letra D, dedo, expropiación de tierras. Ah, aquí dicen la A, rendición. No se rindieron. No se rindieron ante los alemanes. Ellos negociaron, se supone se firmó la paz. Pero claro, esa paz benefició más a Alemania que a Rusia, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas ya fue la de expropiación de tierras, bancos, industrias por parte del Estado socialista, ¿ya? La número 5, ¿cuál sería la clave? La A. Correcto, ahí sí es la letra A. La número 6, La A. correcto, también es la letra A. La número 7, líder bolchevique, La A. los Lenin. radicales. La A también, Lenin, correcto. La número 8, el que sucedió a Lenin, ¿se acuerdan? Stalin. La E. Stalin, enano, correcto. La número 9, Stalin, ¿qué hizo para industrializar a la Unión Soviética? ¿Se acuerdan? La D. De planes quinquenales, ¿no? Muy bien. La 10, dice, no fue una consecuencia de la revolución comunista soviética. La D, pues, ¿no? No hubo respeto a los derechos humanos, ¿no? Fueron dictaduras totalitarias, sobre todo la de Stalin. La número 11, La D. dedo también, claro, no hubo defensa de las libertades básicas, pues, ¿no? Aunque la E también, ¿eh? Podría ser. La 12, el fascismo en Italia fue un movimiento que surgió después de la Primera Guerra Mundial bajo el liderazgo de Mussolini y se caracterizó por su rechazo. ¿Qué rechazaba? ¿Te acuerdan? El fascismo de Benito Mussolini. ¿Qué es lo que rechazaba básicamente?
La D. No, no rechazaban el mesianismo y el caudillismo, ¿La porque B? La B, sí, correcto. Benito Mussolini era caudillo y se creía el Mesías, el Salvador, ¿no? De Italia. Era la letra B. Ellos rechazaban al comunismo. Bueno, la número 13, ¿cómo se llamaba a los seguidores del fascismo? Camisas negras. La 14, ¿qué países fueron invadidos por la Italia fascista? Etiopía y Albania. Enano. La número 15, verdadero nombre del partido nazi. Es la letra D, dedo, Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. La número 16, ¿La país E? donde nació. Correcto, Austria, pues, ¿no? La número 17, ¿por qué firmaron un pacto la Alemania nazi y la Italia fascista? Para defensa militar en caso de estallar una guerra, pues, ¿no? La número 18, ¿cómo se conoce la purga de Hitler? La noche de los cuchillos largos, es decir, enano, cuando Hitler ordenó asesinar a integrantes de su propio partido, imagínense. El hombre no creía ni en su sombra. La 19 es la letra E, donde dice Brigadas Internacionales. Y la 20 sería aquí la letra E también, enano. Francisco Franco, el dictador que ganó la Guerra Civil Española, gobernó hasta el año 76, imagínense, ¿no? Hasta su muerte. Muere y retorna a la monarquía con el rey Juan Carlos I, ¿no? Y él trata de retornar a la democracia, ¿no? Para España. Bueno, jóvenes, queda pendiente todavía, no me olvido, las claves de la semana pasada, creo. No sé si las he colgado, me parece que no. Pero las voy a colgar hoy, sí o sí, de todas maneras, ¿ya? Me acabo de acordar. Nos vemos, jóvenes. Gracias, Mayra, por tu apoyo aquí con las claves, por si acaso. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense bastante. Chao, chao. Gracias. Chao, Ya, profesor. profesor, Muchas cuídese, muchas gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Bye. Bien, jóvenes, buenos días. Con ustedes tenemos, ¿no? Razonamiento verbal, ¿verdad? Hola. Milciades, ¿me escuchas? ¿No se oye? Paul, Dayana, Carlos, Natalia. Buenos días. Bueno, ya, yo pensé que no se escuchaba. Buenos días. Bueno, tomen unos minutos, unos 5 minutos ahí para que estiren las piernas, tomen su agua mientras voy preparando las diapositivas. ¿Bien?